Vamos a seguir con Charlie, que tiene una experiencia enorme de colocación de anillos con femto y nos va a dar una clase muy linda. Bueno, gracias. Me encanta este tema, así que gracias por dejarme compartirlo. Bueno, los objetivos principales de esta charla es identificar un poco los casos que requieren la indicación de anillos, comprender cuál es la función que tiene el anillo y cómo es el abordaje del paciente y cómo son los pasos de la técnica. La rehabilitación visual del paciente con queratocono tenemos que tener claro que hay que detener el proceso ectático, hay que mejorar la forma de la córnea y minimizar el error refractivo residual. Esos son los objetivos del tratamiento con queratocono. Diferenciar principalmente cuáles son las dos técnicas. Ya todos sabemos, como explicó recién Fer, cuál es el objetivo del crosslinking, mejorar las propiedades biomecánicas, y el anillo va a regularizar la forma de la córnea. Son técnicas que son complementarias, es decir, son sinérgicas. No hay que confundir cuál es la función de una y otra. ¿Qué tenemos que saber, digamos, a la hora de elegir el segmento? ¿Qué tipo de anillo vamos a utilizar? ¿Cuáles son las medidas que tenemos disponibles? ¿Cómo seleccionar el paciente? ¿Qué parámetros vamos a utilizar para hacer los túneles? ¿Y cuáles son las expectativas que tenemos que tener de la cirugía, nosotros y el paciente? Ayer Pedro Mir explicó muy bien toda la técnica, así que no nos vamos a detener mucho. Sí, me encanta esta diapositiva porque creo que es algo que todos los que colocan anillos tienen que tener claro. Las clasificaciones han ido cambiando y a medida que van evolucionando nos va dando cada vez más data para ser más específicos y a la hora de seleccionar la técnica quirúrgica. Un poquito de cada una de las clasificaciones, no me voy a detener ya que Fer habló del ABCD. Sí, en esto, cómo son los conos. La simetría nos va a determinar si ponemos uno o dos segmentos y la posición del mismo segmento. ¿Sí? Nosotros buscamos simetría. ¿Sí? Cuando tenemos un cono que es con una simetría como los tenemos allá en la punta, estos de acá son los más difíciles, sobre todo este, y es donde peores resultados vamos a tener, pero si lo conocemos de antemano, por ahí incluso evitamos el segmento. Ayer se habló sobre la calidad visual del paciente que tiene en un ojo un injerto y en el otro tiene un anillo. No nos olvidemos del coma. Lo hemos escuchado muy poquito durante este simposio, pero es algo trascendental. Si identificamos el coma a la hora de hacer el cálculo quirúrgico, vamos a tener excelentes resultados porque vamos a estar tratando la aberrometría corneal. Para saber dónde está el coma y cómo tratarlo hay que entender el pentacam y los aberrómetros. Entonces, puntualmente, hoy se habla de dos tipos de segmentos, los estromales, que nosotros no tenemos experiencia, ya que se necesita tejido de banco de ojo para poder fabricar esos anillos. Susan Jacobs, que es una amiga, tiene la técnica porque tienen exceso de córneas y tiene el femtosegundo, entonces los fabrica. Y bueno, los de PMMA, que son los que nosotros utilizamos. Sabemos que hay dos tipos de segmentos, de Ferrara y Intax, de PMMA. Nosotros en Argentina mayoritariamente usamos los de Ferrara y dentro de esto tenemos cientos de alternativas. Entonces, para ser un poco más prácticos, yo les puse un caso de un paciente que tenía un queratocono bilateral. Como ven, tiene una ectasia asimétrica inferior. El paciente tenía un autorrefractómetro con un cilindro y una esfera elevada. No corregía más de 20-50 en su ojo izquierdo y corregía un 20-30 en su ojo derecho. Este paciente se le colocó un segmento simétrico en cada ojo, logrando el objetivo primordial, que es mejorar la calidad y la cantidad visual. O sea, siempre antes, yo recomiendo siempre antes de hacer la cirugía, chequeen el pinhole, chequeen cuál es el potencial visual que tiene el paciente para saber cuánto esperamos después. No se olviden de eso, para mí es indispensable. Se ve que se regulariza el cono, ¿sí?, respecto al prequirúrgico, pero bueno, siempre queda algo de ectasias. Miren este ojo, mejoró un montón, bajó de -6 a -1 el cilindro, y bueno, ya queda listo para que el doctor Saldívar después le haga el ICL en el instituto. Después del año de la cirugía de anillo y crosslinking, nosotros ya le indicamos con la estabilidad la lente fáquica. Pongo esta diapositiva para
este tipo de cono puntual, que es donde voy a hacer hincapié en la presentación. Este es un cono donde hay una asimetría, ¿sí? Un tipo Snowman difícil de corregir. La agudeza visual básicamente no mejora y ahí es donde hay que empezar a investigar qué es lo que nos propone la industria para seguir mejorando. Como decíamos, tenemos los segmentos simétricos, que son los que mostré recién, y ya existen en el mercado los segmentos asimétricos de base y los de altura. Ahora les voy a presentar mi experiencia con este segmento, que es un segmento nuevo, está hace muy poquito en Argentina, tiene la característica de que tiene doble asimetría, tanto de base como de altura. Es decir, tiene la indicación ideal para el tipo de cono que les mostré recién. Es un paciente que no corrige su agudeza visual, tiene un cilindro elevado y tiene los ejes topográficos, refractivos y cromáticos diferentes. ¿Dónde están esos? Ahí se los muestro. Ahí tienen ojo derecho, ojo izquierdo. Creo que en este paciente justo podemos describir todas las dudas que nos generaba previamente la paquimetría. ¿Tiene que ser siempre menor a 400? No. Fíjense acá, no es tan baja la paquimetría, pero está claro el cono. Si tenemos dudas, tenemos el Pentacam, todo lo que vimos antes. Eso es diagnóstico. Acá podemos ver, esto no se mostró, el staging. Miren la cara posterior. No esperen a que la anterior esté acá para tratarlo. El Pentacam que nos muestra las aberrometrías de alto orden. Bueno, y acá podemos ver cómo va el cálculo con los tres ejes que se encuentran en distintos lugares, ¿sí? Vemos el eje refractivo a la hora de hacer el cálculo antes de entrar al quirófano, el topográfico y el cromático. Tiene una diferencia de más de 15 a 30 grados, es decir, que a la hora de corregirlo es necesario utilizar este tipo de segmentos como si queremos resultados óptimos, ¿no? Esto es un poquito de la cirugía. En este caso hice los túneles con la plataforma de Alcon, con Lensex. Elegí hacer en este caso un túnel 360, se puede hacer de los dos tipos, de la mitad o no. Bueno, para este segmento, por ahí la nomenclatura es un poco difícil hasta que te acostumbras, pero podés elegir a favor o en contra de la aguja de reloj. Es muy finito, así que hay que mirarlo con cuidado antes de implantarlo, porque la zona más delgada, que tiene menor base y menor altura, se nota cuando lo tenés ahí en el microscopio, pero si no es difícil. Utilicé un túnel ancho para que el segmento pueda pasar con la zona de la base más ancha, pero tampoco tiene que ser mucho porque si no la parte inferior se mueve. Así que todo lo que son los parámetros todavía no están estandarizados. Importantísimo el centrado, como dijo Pedro Mira ayer, ahí como pueden ver la distancia con la pupila es perfecta, ahí tiene pilocarpina el paciente, y como decía Fede Cremona, en el instituto tenemos toda la tecnología, el doctor Saldívar nos ha dado la posibilidad de tener las plataformas de láser, el microscopio con el OCT incorporado. Bueno, y ahí está el postquirúrgico del anillito y cómo quedó la refracción. Ven que bajó de menos 5 a un menos 1,75, el equivalente esférico menos 1,50, pero sobre todo el 20/20 de calidad visual y cómo se ha regularizado el cono. ¿Sí? Si hubiésemos puesto un simétrico hubiese bajado, seguro, pero no hubiésemos tenido ese resultado. Así que básicamente acá mostrarle cómo es el segmento. Ahí en el Tomei se puede ver cómo se va diferenciando la altura, la base y el ancho, según donde se encuentra la imagen. Así que bueno, ya hay publicaciones de distintos centros, no hay muchos casos, pero es llamativa la mejoría en lo que es calidad visual. ¿Siempre sirve el segmento? No. Este es un paciente que vino de un país vecino. Evidentemente se lo han colocado con femtosegundos, pero los anillos no son para todos los pacientes. Hay que tener criterio, hay que ser criterioso. La agudeza visual creo que por encima de un montón de estudios nos va a determinar si es posible o no colocar algún segmento. Como conclusión hay que comprender la topografía, es indispensable entender los patrones, identificar cuáles son y los nomogramas son guías, los casos son únicos y customizados. Gracias. Muy bueno. No, quédate. Bueno, sentate, quiero preguntar algo. Dos preguntas.
primero, en tu sensación, porque como dijiste, todavía no hay data fija. ¿Crees que estos anillos para los conos así tan difíciles que ninguno de los tres ejes coinciden van a ser muy buenos? Eso uno. Sí, estoy convencido. De hecho, con Fede hablamos siempre de los casos y los ¿Dónde conos está y las Fede? asimetrías. Y creo que hay tipos de conos que mejor no ponerle el anillo, porque después la calidad visual, y son esos. Fede, Y la vení. segunda pregunta, que también, bueno, vení Fede, en toda tu experiencia, que sé que has rotado por distintos femtos, ¿cuál es el que personalmente, al margen de cualquier interés Tú y comercial, Fede, porfa. vení, sentate, Eh, te resulta mejor? O contanos las diferencias entre los distintos femtos. el doctor Saldívar incorporó el software de Intralace en 2007 para anillos. Sé que en el Instituto Saldívar hay una experiencia vasta de femtosegundos. Yo tengo la suerte de haber usado los tres, el Z8, el Lensex y el Intralace. Todos son espectaculares. La verdad que achican muchísimo la curva de aprendizaje, mejoran, optimizan los resultados. Pero bueno, la gran ventaja entre uno y otro, a mí el de Lensex me parece fenomenal, el docking es muy fácil, el paciente no sufre, es rapidísimo. Si haces un EMI túnel son 4 segundos y tiene el cono de aplanación es curvo. Entonces, realmente es muy simple hacerlo. Con Intralace por ahí tenés un poco más de dificultad, es más sólido, pero si vos tenés un paciente que tiene una hendidura palpebral muy alta, tenés que hacer unos movimientos de cabeza complejos y por ahí el Z8 te permite esa versatilidad enorme a la hora de elegir. Así que Puedes maniobrar. te acompaña los movimientos, todos son espectaculares. Sí, pero también la clave es el OCT. Sí, el OCT online. Porque cuando aplanás y vos lo ves que está ahí abajo, Tranquilo. estás tranquilo. Además del vacío, la planación, o sea, mover cuando ya tenés vacío, Exacto. el OCT te ayuda. Exacto. Y el caso que mostró Carlos, creo que todos los que ponemos anillos, y me gustaría que todos opinen los que ponen, es qué hacemos con ese famoso que está abajo, donde tenemos segmentos que son simétricos, y vos decís, bueno, corrijo abajo y arriba lo empeoro. Entonces no sabés, creo que casi no lo tocábamos. Yo hablé con Roberto, esos Snowman, no sé Fer, no sé todos, casi no le poníamos por miedo a que pasara y muchos hemos tenido problemas. Pero eso también ven bastante bien. Entonces acá con esto le mejorás un poco y el caso de él es buenísimo. Dicho sea de paso, hoy de Mendoza me estoy llevando un anillo para ponerlo mañana, el lunes. Así un asimétrico. Así que vamos a hacerlo. ¿Alguien quiere opinar? Chorro. Pero bueno, hay que hacerlo. A ver, me dijeron que circule, entonces voy a buscar anillólogos. Circulá. Ahí vamos, eso me gusta. Bueno, buenísima la charla. Yo en el caso ese de que vos pusiste asimétrico, le hubiera puesto un segmento de 90 con el Intralace levemente alejado del eje visual. Entonces estoy seguro que le voy a hacer algo de bien, lo voy a mejorar, lo voy a estabilizar y no me voy a pasar. Está muy bueno el de Y 90. el doctor Albertazzi opina igual que usted. Bueno, por Que eso, ya se lo mostré, cuando vos ves ahí va, ahora se están animando. Cuando vos agarrás la topografía tenés miedo porque los ejes te da todo al revés y vos decís, bueno, me la juego, se lo pongo en los rojitos, ¿qué hago? Le pongo uno chiquito. Entonces empezás a dudarlo. Creo que con esto un poco te lo soluciona. Lucho. No, si estuviese Roberto acá, probablemente una de las cosas que diría, que yo ya se la escuché decir en cuanto a los segmentos asimétricos, es la parte más gruesa, cómo se comporta a través del tiempo, porque él dice que, hemos visto keratitis apicales en la zona en los anillos más gruesos. Entonces, bueno, por ahí en unos años, esos anillos asimétricos, uno empieza a ver problemas de superficie en la zona del anillo. Que estén profundos. Este segmento tiene, el Un punto. que coloqué tiene 250 de altura, en la parte de lactancia más importante. La paciente tenía en ese sector 540, así que tenemos un buen espesor. Pero ya le pedimos a la casa JL que haga segmentos más pequeños, o sea, porque tenemos de 250 y de 300. De 300 prácticamente es inutilizable, no tenemos casos de queratocono con paquimetrías tan altas que requieran segmentos. Creo que el tema con respecto a los asimétricos, ahí tenés dos cosas que se suman. Una es el aumento del espesor, que generalmente va a estar en la parte más cercana del ápice corneal, y cuando la diferenciación entre la técnica manual
y la técnica de femto, es que en realidad siempre el túnel termina siendo más superficial en la parte más fina de la córnea, porque se mantiene de forma paralela a la superficie y uno toma el espesor de la parte más fina para calcular el 60%. Entonces arranca por ahí en un 60% del espesor en el área de la incisión y termina siendo más fina, o sea, paralela a la superficie, pero más fina que si lo hiciera manual, porque si lo hacen manual inciden a un 80%, si lo hacen bien, ¿no? Obviamente, a un 80% de la profundidad y después se mantiene la relación porcentual, entonces están en un 80% de la superficie. Entonces, por ahí tener en cuenta que si lo hacen con femtosegundo y ponen un asimétrico y encima es muy grueso en el ápice, que es la parte que queda más fina y más superficial, tengo un trabajo que hice de OCT de cómo comprimen la parte central y periférica, la tabla externa se reduce en aproximadamente un 30%. O sea, ustedes ven en la incisión, tienen un cacho así, y cuando ven arriba del ápice, o sea, arriba del vértice, tienen mucho más finito por compresión, y eso es justamente porque se extruyen. Así que ese creo que sería el punto de ver en el tiempo. Es que eso es lo que puede llegar a pasar. Bien lo dijo Lucho y todos pensamos lo mismo por la diferencia que tenés. El tema de 250 es, ¿no? Lo estamos hablando acá. Yo 250 micras, un anillo hace mucho tiempo que no coloco. O sea, no. Por eso hago hincapié en la paquimetría del caso. Y son casos que no están sumamente pasados, si no, no lo pones. Por eso te arriesgas. Yo tampoco, hace un montón que lo pongo, cuando vi el grosor dije, pero le da el que tengo yo para hacer, así que estoy tranquilo. Te lo llevas tranquilo. Yo tengo, sí. Tengo asimétricos puestos de MED, pero Paola puso más manuales, así que no sé, Paola. Yo lo que quería decir es que bajé un montón el grosor de los anillos que utilizo desde que uso los que son de base más amplia. Claro. Entonces me parece más interesante la simetría en cuanto a base que a espesor. Estoy de acuerdo con Pau. Tengo más ganas de probar los asimétricos de base que asimétricos de espesor, y además porque con los años no sabemos qué va a pasar con el paciente, y más si le haces con crosslinking, que también te digamos, como que te compacta el tejido y te queda con menos paquimetría. Es lo que dijo Así Majo de la remodelación de la biomecánica corneal. Sí. O sea, por eso Carlos dice un anillo de 90 y estás tranquilo, de 150 micras o algo así. Claro. Los de base que tenemos en el mercado, son muy grandes la base. Tenés que hacer túneles de más de 850 micras. O sea, cuando realmente vas a hacer el túnel es así un injerto. Estoy usando base de 600 siempre. O sea, los de 400 no los uso más. Yo uso los de base de 600 y entre 150 y como mucho 200 de espesor. Incluso lo hablé con Albertazzi y él también estaba usando los de más base y menor espesor. Y dos cosas, bárbaro. Simplemente. Hay algo de los anillos, más allá de que creo que sigue cambiando y va a ser bueno lo que viene, y también el túnel escleral del cual habla Roberto y bla. Pero hay algo que se dice de los anillos que no es cierto, y es que es reversible. La reversibilidad depende de cuándo uno quiere sacar el anillo. Andá a sacar un anillo que lo pusiste hace 8 años. No es lo mismo cuando vos pusiste un anillo y decís, uy, me pasé, entonces, o lo tengo que correr, eso es fácil si lo hiciste hace poco. Pero si tenés que sacar un anillo a lo largo del tiempo, digamos a los 10 años, o sea, lo he visto en todos, la dificultad de sacar un anillo que volvé a tunelizar, que espatula, para poder sacar, no es tan fácil. Entonces me parece que la frase tratamiento reversible es algo que tenemos que sacar de nuestro vocabulario. Bueno, ahora creo que Paola nos va a dar un panorama importante en la última conferencia de complicaciones. ¿Puedo decir una cosita de un caso que creo que es un resumen de todo lo que dijeron, que es súper interesante? El otro día le hice a una mujer de la custodia presidencial que tenía una ectasia post-LASIK, en verdad para mí un queratocono lasiqueado, pero bueno, quedó como ectasia post-LASIK. Le hice crosslinking y anillo, yo sumamente confiado con el femto y todo. Me compactó tanto, pero tanto el tejido, me extruyó el anillo, se lo tuve que sacar. No lo hago nunca más en ninguna ectasia un combinado. Sí, claro. O sea, pero fue un resumen, así que los escuchaba todos hablando y dije, qué pelotudo.
Mientras sube Pau... ¿Cuánto tiempo se te destruyó? le tocó Nada, a mí, al toque, perdón, al toque. cambié. O sea, Sí, te ¿qué hizo fue? una 2 necrosis meses. y no lo, Al toque. no lo blanquean, digamos. Yo le quería preguntar a Majo, en el caso de Charlie, que viste la topografía, Sí. ¿qué alternativa le darías? Yo me encanta hablar, Un anillo. porque me pasa a mí que los escucho hablar de anillos y yo he puesto un montón Que de ya no anillos. pones más anillos. Y no pongo más anillos porque en mis manos, cuando empecé con el corner remodeling fue un camino de ida y trabajo con 8 milímetros de zona óptica, tengo totalmente, pongo simétrica la córnea y me manejo desde otro lado. Es verdad que a veces me tiento con algún caso combinado con Faco, por ejemplo, pero si no, escucho, recién ahora lo escuché a Fede que dice, me llevo el anillo para allá y dije, ay, qué tentación para probar. Luego digo, no, mejor no. Pero me manejo con cosas que puedo tener una zona óptica grande, estiro la córnea, tengo una zona óptica despejada, trabajo con el fento tranquila, es verdad, me clavo haciendo un montón de sutura, pero después la saco y tengo una córnea totalmente simétrica y trabajo tranquilo. Y cuando comparo, que a veces me pasa que le hice el cornea remodeling en un ojo y le había puesto anillos en el otro, hacía, no sé, 10 años atrás, el paciente me dice, ¿y cuándo me lo saca el de los anillos y me hace? Porque está viendo por un tubo en un lado y no en el otro. Igual, volviendo a los anillos, el camino que tenemos es sí o sí ampliar la zona óptica y sí no volver a espesores. Como también decía Pau, ampliar la base, porque es un tema de óptica y es un tema de no inducir aberraciones. Es por ahí, de ampliar las bases, pero no los espesores.